Muy buenos días a todos, hermanos, Dios los bendiga. Espero que hoy estén disfrutando de un día maravilloso. Eh, con el favor de Dios, saliendo adelante con todas las cosas que se nos están presentando, a pesar de todo lo que se está presentando en nuestro país. Eh, bueno, hoy no cuento con la compañía de mi esposa, por lo que ha estado un poco indispuesta. No ha sido nada grave, sino sencillamente un malestar. Pero de todos modos envía sus saludos a todos y espera que todos estén perfectamente bien. Hoy, como todos los días, todos los domingos esperamos que todos se encuentren de la mejor manera, que puedan seguir avanzando y que todos estén dispuestos para recibir lo que el Señor nos trae. Una palabra de edificación, una palabra de aliento, sobre todo para estos tiempos tan complicados y cómo nosotros a pasar por las pruebas, de lo cual empezamos a ver el domingo pasado. Y este domingo pues no va a ser la excepción, voy a seguir haciendo énfasis en el tema, cómo resistir la prueba y cómo es que el Señor nos pide que resistamos la prueba. Así que para empezar les pido que por favor se concentren en este momento, que dispongan todo para que esta palabra llegue con profundidad a su ser. Y recuerde algo, hermano, no es solo ser oidores de la palabra, sino hacedores de la palabra. ¿Qué quiere decir eso? Para algo la estoy escuchando, para algo la estudio, para algo escudriño la Biblia, y es porque entiendo y creo que esto me sirve para la vida que estoy viviendo ahora, porque el Señor es quien me enseña todas las cosas, y el Espíritu me da esas revelaciones, perdón, el entendimiento para poder comprender perfectamente bien qué es, cómo es que el Señor me enseña a vivir bien. Así que les pido que oremos por favor y oremos por sobre todo aquellas personas que están ahorita mismo padeciendo de confusión, de ansiedad, de enfermedad, de duda, de miedo. Oremos por ellos, tráigalos a su mente y póngalos en el altar del Señor. Ahí está Él está escuchando y Él sabe lo que cada uno tenemos y lo que cada uno estamos cargando. Padre bueno, gracias Señor por este amanecer, por este nuevo día, por esta vida. Gracias por todas las cosas, aunque hay cosas que todavía no comprendemos, cosas difíciles de asimilar, de comprender, de entender, de confiar en medio de ellas, Señor. Pero en ti, Señor, estamos aprendiendo a confiar y a ser más sólidos, a estar más seguros. Y porque tú estás a nuestro alrededor, porque tú vives en nosotros, porque tus promesas se hacen efectivas en nuestra vida, porque tú nos dices que no nos abandonas, que tú nos guías, que tú provees para nuestras necesidades, inclusive para nuestras enfermedades, Señor. Tú diste la provisión. Y Padre, hoy precisamente yo quiero orar por mis hermanos que están enfermos, por las personas que están en otros lugares y que están padeciendo de virus, por el causa del virus del COVID o porque están padeciendo de cualquier otra enfermedad. Padre mío, en el nombre de Jesús declaramos esta palabra que es la realidad para el que cree, y es que tú, Señor, te llevaste nuestras enfermedades en tu cuerpo cuando fue entregado en la cruz. Tú quitaste, Señor, toda maldición sobre nuestras vidas. Quitaste, Señor, todo dominio de Satanás sobre nuestras vidas, Padre. Y en el nombre de Jesús recibimos tu sanidad y extendemos esta sanidad para aquellos que en este momento tenemos aquí presente en nuestra mente y por los cuales intercedemos, Señor, para que tu amor, Señor, sea depositado también en ellos, ese amor que es capaz de hacer las cosas nuevas, es capaz de hacer que todo sea diferente a como lo hemos estado viviendo. En el nombre de Cristo Jesús, Señor, gracias. Y también, Señor, oramos por nuestro país. Señor, por nuestros dirigentes, gobernantes, líderes, cualquier persona que esté en eminencia, a cargo de cualquier cargo, nuestro presidente para abajo. Oramos para que les dé sabiduría, entendimiento, Señor, pero por sobre todo para que ellos puedan conocerte, Papito Dios. Y asimismo oramos por los que están en las calles, por los que están confundidos, están destruyendo, haciendo mal, Señor. Por las autoridades, Señor, para que ellos apliquen justicia, pero la justicia que es derivada de ti, con temor a ti, y los que están haciendo daño, Señor, a los demás, ilumina su entendimiento, Padre, que ellos puedan comprender, Señor, tu verdad, porque es lo único que puede cambiar a los hombres. Y todo esto, Señor, unidos, oramos para que lo hagas
en el precioso nombre de Cristo Jesús, porque tú tienes el poder, tú eres el poder, tú eres la sabiduría, Señor. Amén y amén. La semana pasada empezamos este tema con base en la Escritura, donde Pablo y también Pedro y también Santiago nos invitan a resistir, a tener ánimo en la prueba, a ser gozosos en la prueba. Y a veces es complicado, es un tema difícil porque ¿cómo es que vamos a poder estar gozosos en medio de una tribulación, en medio de una prueba, en medio de una corrección? ¿Sí? ¿Y cómo es que cómo vamos a hacer para realmente estar dichosos o estar gozosos, como dice la Escritura? Y con ese ánimo de seguir entonces llevando enseñanza a propósito que estamos viviendo estos tiempos donde sin excepción estamos todos siendo probados, todos. Y siguiendo en concordancia con la enseñanza de la semana pasada, quiero continuar con la Escritura, con base en lo que dice la palabra de Dios, para enseñar la manera como podemos salir victoriosos y no dejarnos engañar por lo que nuestros sentidos perciben. ¿Qué perciben nuestros sentidos? Que nuestros ojos están viendo cosas, desastres, nuestros oídos están oyendo noticias que la gran mayoría son falsas, tergiversación de noticias, mal información. En fin, están oyendo esto y entonces los sentidos, los nervios y todo esto en algunos se están disparando y está creando un ambiente de zozobra, de miedo, de temor. ¿Cómo podemos salir victoriosos y no dejarnos engañar por esto? ¿Sí? Porque finalmente la realidad del creyente, del Hijo de Dios, del que sabe que ha sido hecho Hijo de Dios, perdón, que le ha dado la autoridad o la capacidad, o no, más bien lo ha hecho nuevo por ese nuevo nacimiento y le ha dado su espíritu y lo ha puesto en un lugar de privilegio junto a él en los lugares celestiales. Pues para esta persona, ya debería estar enfocada en lo que es la verdad de Dios, ¿sí? Ahora, la palabra de Dios, para el que cree, es perfecta y tiene la intención de enseñarnos a enfocarnos en lo que es correcto, en lo que es la voluntad de Dios, lo que es su deseo, para vencer lo que nos quiere llevar en la dirección opuesta a su deseo, que es, el deseo de Dios es la paz, es el gozo, es salir de la esclavitud a las emociones. Entonces todo lo que se oponga a eso, sencillamente pues no es la voluntad de Dios. Y si un cristiano que se supone está aprendiendo a depender de Dios por medio de la verdad que le es revelada a través del Espíritu Santo, y no está enfocado en su condición de hijo de Dios, si no está consciente de su papel en este mundo, por lo tanto está desaprovechando la gran oportunidad de ver, de ser testigo del gran poder del Espíritu Santo que mora en él. Y entonces, en lugar de ser una alternativa para los demás en medio de las pruebas, de ser quien lleve consuelo a otros, de ser luz en medio de la confusión, se convierte en parte del problema y no en la solución. O sea, es decir, está siguiendo la corriente, mas no está siendo la alternativa, no está siendo la opción para otros. Ustedes recuerdan la historia del apóstol Pablo, que él era el perseguidor de la iglesia y entonces era a su forma de ver recto de proceder. Y cuando iba en el camino a Damasco en persecución de los cristianos, pues le apareció Jesús en medio de una luz resplandeciente, fuerte, y esa luz fue tan impresionante que él cayó al suelo. Y de esa luz salió una voz que le pregunta, ¿por qué me estás persiguiendo, Pablo? Y Pablo le contesta, ¿y quién eres tú, Señor? Jesús le dice, yo soy Jesús a quien tú persigues. Y esto es tremenda declaración porque si usted se da cuenta, él no le dijo, usted está siguiendo a la iglesia y usted está persiguiendo a mi iglesia. Él dijo, tú me estás persiguiendo a mí, como que la cosa con ellos es conmigo, ¿sí? Algo así. Entonces, Pablo de ahí en adelante entendió el propósito de Dios, entendió el amor de Dios, entendió que estaba siendo empoderado para una misión fuerte, tremenda, que era simplemente traer el evangelio de Dios, que iba a ser revelado a él por medio del Espíritu. Y eso fue lo que hizo y en eso gastó su vida y por eso Pablo llegó al punto de despreciar aún su propia vida y él fue un tipo amenazado, un personaje que en todo lugar
trataron de matarlo, de encarcelarlo, etcétera, pero él tuvo eso por menos. Y decía el gozo del Señor, me gozo en el Señor, aún estando en diferentes tribulaciones y pruebas. Ahora, muchos hoy, cristianos, incluyendo pastores, que se supone saben la palabra de Dios y la predican y la enseñan, no están siendo exactamente luz para otros. ¿Luz en qué sentido? Yo sé que hay muchos que están convidando a otros a orar, pero vuelven a lo mismo, vuelven al rosario, vuelven al recitar de las palabras, al rezo de las palabras, y otra vez se humillan ante Dios, Señor, perdónanos, y otra vez y el Señor como que está allá arriba diciendo, pero si yo los perdoné, yo ya los perdoné en la cruz. O sea, yo ya dije que en la cruz, por mi justicia, en Cristo Jesús, yo a través de ese sacrificio los perdono y el que crea en Él entra en ese perdón. Entonces la gente sigue clamando a Dios estas cosas, cuando deberíamos ya actuar con la autoridad de hijos. Nosotros no somos para darle instrucciones a Dios de lo que hay que hacer. Nosotros recibimos la instrucción de Dios para lo que tenemos que hacer. Amén. Y tenemos que aceptar y recibir y convencernos de eso que Él ya nos dio, y entre lo que ya nos dio fue el perdón de pecados, la vida nueva, que es el nacer de nuevo, una vida influenciada y empoderada por el Espíritu de Él, la palabra revelada para que aprendamos cómo es que caminamos en esta vida como hijos de Dios y qué clase de autoridad tenemos. Jesús les dijo toda potestad, una vez que resucitó y apareció a sus discípulos, se les reveló después de muerto, resucitado, y les dice, toda potestad me ha sido dada. Y como yo tengo esa potestad, ahora los mando a ustedes a que hagan esto. Entonces, Él es el dueño, Él es el que tiene el poder, la autoridad. Y Él dice, ahora los estoy enviando a ustedes. Es como que les estoy delegando mi autoridad para que vayan y hagan lo que yo les pido que hagan. ¿Y qué es? Vayan, lleven el evangelio de luz a los demás. Enséñenles la verdad. Y en parte la verdad es, ustedes fueron perdonados. Entonces, ¿por qué tenemos que seguir clamando perdón? Tenemos que dar gracias por el perdón. ¿Amén? Y aprender entonces a vivir como hijos. Pero vemos a los cristianos haciendo cosas que lo que traen es confusión a otros. Claro, porque no están llevando con el ejemplo a los demás. ¿Y cuál es el ejemplo? El de Cristo. Entonces, lo que vivimos hoy en nuestro país, que no es solamente por causa del contagio del COVID, que parece que se olvidó en todas estas protestas, y que también estamos viviendo por causa de esos actos violentos, sin misericordias y faltos de todo afecto de algunos, que ignoran lo que eso significa y que vulneran también el derecho de los demás, trancando, bloqueando las vías y impidiendo a la gente que trabaje, a la gente que reciba sus medicinas, etc. Todo esto necesita exactamente el accionar de los que conocen y entienden la palabra de Dios. Y no es, como les dije, doblegando rodilla y pidiendo perdón, es enseñando la verdad. Vayan y prediquen y enseñen, fue lo que dijo el Señor. ¿Qué? Lo que yo les he enseñado. Ahí no dijo nunca así, arrodíllense en las plazas públicas a pedir perdón. Jamás dijo eso el Señor. Eso se decía en el Viejo Testamento, como una advertencia al pueblo de Dios. Pero ahora ya somos pueblo de Dios. Y se supone que estamos haciendo la voluntad de Dios. Entonces haga lo que el Señor le dice. Enseñe la verdad, porque sabe una cosa, la verdad de Dios es la que puede cambiar, transformar a los hombres, y que ellos, por medio de ese entendimiento, comiencen a dejar lo que es malo, la maldad, todo lo que estamos viendo hoy, y actúen correctamente desde el presidente para abajo. Yo no voy por ningún partido, yo no soy partidista, yo no tengo favoritos, yo voy es por la verdad de Dios. Pero la verdad de Dios también me enseña a orar por nuestros gobernantes, nuestros líderes, nuestras autoridades. No a maldecirlas, no a condenarlas, no a decirles lo que tienen que hacer. Ellos darán respuesta. Y sé que el pueblo tiene derechos, pero hay normas, hay conductos regulares que también debemos usarlos de la manera apropiada. Pero no es con vandalismo. Ese accionar de los hijos de Dios no es con armas carnales, como dice la palabra, no es con armas humanas. No consiste en maldecir a nuestros gobernantes y autoridades de toda índole. No es ni siquiera protestando contra ellos, porque si conocemos la verdad de Dios, todo aquel con falta de entendimiento simplemente se está dejando llevar por las maquinaciones de Satanás. Efesios
nos dice que no tenemos lucha contra sangre y carne. Eso incluye al presidente para abajo, a los ministros, a los consejeros, a los senadores, a los congresistas, a los jueces, a los magistrados, a la policía, al ejército, a todos. Si ninguno de ellos, si ellos carecen del temor de Satanás, no hay solución en una u otra persona porque todos son corruptos. Todos están bajo el poder de Satanás, mientras no se les enseñe la verdad. ¿Y cuál es la verdad? Que Cristo murió para liberarlos de ese poder. Y para que aprendan entonces cuál es la verdad y caminar conforme a esa verdad. Así que ningún gobernante, ningún dirigente, líder o autoridad es la solución a un país con tantos problemas porque está bajo el poder y dominio de Satanás, del pecado y de la muerte. Yo espero que usted me lo esté comprendiendo bien. Amén. La palabra nos invita a orar por nuestros dirigentes, por nuestros gobernantes. Orar. Y si usted tiene acceso a ellos, hermano, ¿qué está haciendo? En lugar de enseñarles la verdad, ¿por qué no está pidiendo a Dios sabiduría cómo llegarles con la palabra de verdad? Amén. El pueblo de Dios es de Dios, no del mundo. No actúa como actúa el mundo. No piensa como piensa el mundo. Confía plenamente en Dios, en su bondad, en su amor, en su capacidad, en su misericordia, en su provisión. Mientras los hombres no tengan el conocimiento de Dios, no conozcan su voluntad, serán siendo títeres del mal, sea el que sea, del color que sea, de la ideología que sea. Y puede que a mí no me guste, pero es mi gobernante y tengo que orar por él. Porque Él es quien gobierna donde yo vivo. Y mientras a Él le vaya mal, a mí me va a ir mal. Ese es el punto y eso nos lo enseña la palabra de Dios. Entonces, mientras ellos no tengan conocimiento de Dios, no conozcan su voluntad, serán siendo manipulados por Satanás, por el pecado, esclavos del pecado. Y solo atinarán a errar cada vez más, cualquiera sea su tinte político, su ideología, su preparación. Y la gente que lo sigue igual porque están siguiendo sencillamente sus deseos, su intelecto. ¿Y qué dice la palabra de Dios? No confíen en eso. Proverbios capítulo 3, léanlo. Salmo 37, léanlo. No confíe en su propia prudencia, no confíe en su propia inteligencia. Teme a Dios y apártate del mal, ¿o no lo dice? Claro que lo dice. Entonces usted no tiene ninguna razón para estar alegando y peleando. Es que el presidente, es que los ministros, es que los... Nada. Su función es ore para que ellos reciban el temor de Dios, para que ellos sean libres del poder de Satanás. Esa es su función como hijo de Dios. Ahora, si usted no cree en lo que dice la Biblia, está bien, siga haciendo lo que está haciendo. Siga tirando piedras, siga maldiciendo, siga deseando el mal, porque usted sencillamente es ignorante de la palabra de Dios. Y listo, le halló la razón, porque el ignorante actúa como se le da la bendita gana. Ahora bien, si los cristianos están protestando contra el gobierno, y eso no quiere decir que yo apruebe las políticas de los hombres, yo apruebo lo que dice Dios y trato y procuro en lo posible de enseñar eso y de vivir de acuerdo a eso. Lo que están manifestando esos cristianos que están contra el gobierno y peleando contra el gobierno, lo que están manifestando en realidad es su desconocimiento de la voluntad de Dios, como lo hicieron Adán y Eva. Que a pesar de que Dios los había instruido sobre cómo debían vivir su vida en ese ambiente perfecto del paraíso, lo que decidieron fue hacer caso de lo que Satanás les dijo, causando la separación del hombre de Dios y su destierro del ambiente de santidad y todo lo que hoy vivimos. Entonces, mi querido hermano, si usted dice que es cristiano pero que tiene derechos, pues claro que usted los tiene, pero sabe que usted es hijo de Dios por encima de los derechos que le otorga otro hombre. ¿Y sabe qué derecho le otorga a Dios? El derecho de ejecutar su poder aquí en la tierra. El derecho de llevar su verdad aquí en la tierra. Es mucho más de lo que usted piensa que puede reclamar. Entonces, de acuerdo a eso, si usted está sencillamente basándose en su propia prudencia, usted desconoce la palabra. Lea Proverbios 3. No confíes en tu propia prudencia, dice la palabra. Confía en el que dice la verdad. Y desde que esto pasó con Adán y Eva, de ahí en adelante, el hombre hace lo que le parece, lo que quiere y como quiere, a pesar de que hay leyes de convivencia en su país, que se llama constitución política, para que la convivencia
según ellos, lo más equilibrado posible para todos. ¿Sí? Así que, ¿a qué quiere atenerse usted? ¿A la ley de los hombres, que es injusta? Y cualquiera que se suba a gobernarnos, va a haber un grupo inconforme y que se le opone. Porque todos quieren lo propio. A todos parecen que son más inteligentes que los demás. Todos creen eso. Y ninguno es tan capaz. ¿Usted qué quiere? Y yo lo invito a que piense. ¿Usted es cristiano? Obedezca, haga como Dios dice. Siga el ejemplo de Jesucristo. Sujétese a Dios. Escucha a Dios. Haga como Él dice. Usted tiene algo mucho mayor que estar simplemente maldiciendo y protestando. Recuerde, por ejemplo, la historia de Israel. Cuando rechazaron el gobierno de los jueces como estaba establecido y Dios lo había constituido para ellos. Y por medio de la instrucción que Dios le había dado al profeta Samuel, estos jueces ejercían justicia dentro del pueblo de Israel. Pero ellos se aburrieron porque ellos vieron las otras naciones que tenían un rey. Entonces ellos querían un rey también porque así lo hacían en las otras naciones. Y le pidieron un rey. Y Dios les concedió esa petición advirtiéndoles que eso les iba a traer unas consecuencias que hasta el día de hoy, cuando usted lee la historia en la Biblia, que hasta el día de hoy ellos están sufriendo por causa de ¿qué? De que quisieron lo que quisieron, de que ellos exigieron sus derechos, no lo que Dios les estaba diciendo. Hoy hay cristianos haciendo lo mismo. Es que yo tengo derechos en mi país, pero Dios le está diciendo, mijo, pero yo le estoy dando el derecho, yo soy el dueño de todas las cosas, yo soy el creador, yo soy la ciencia y la sabiduría. ¿Qué quiere? ¿Ir y pelear por sus derechos o que mi derecho, mi justicia, mi verdad sea la que gobierne? Yo por supuesto que yo quiero lo de Dios. Por supuesto que Dios es lo correcto. Entonces haga lo que Dios le dice. Y usted como hijo de Dios lo mandó a enseñar, predicar, orar, interceder, no a decirle a Dios que por favor mueva el gobierno como si Él fuera su siervo. O podemos recordar también el ejemplo cuando ellos clamaron a Dios por la libertad de la esclavitud de Egipto. Y cuando finalmente Dios les envía a Moisés a liberarlos, y recuerde que ellos llevaban 430 años esclavizados y siendo oprimidos día tras día, y no tenían derechos de nada. Y cuando Moisés llega a librarlos, ellos sencillamente no pasaron a la tierra que Dios les ofrecía porque se rebelaron y quisieron que lo que ellos creían era lo que necesitaban. Y por eso no pasaron, porque simplemente querían volver a ser esclavos. Lo que decía Dios, no es posible. No, es que mire, no es que allá nos van a matar. No, es que usted no entiende que es que nosotros queremos ser verdaderamente libres, que este país cambie. Entonces ellos se rebelaron y ninguno pasó a recibir lo que sí les iba a dar una abundancia total. O también podemos recordar cuando el Señor Jesús vino a enseñarles a los de ese tiempo, a los religiosos de ese tiempo, judíos religiosos de ese tiempo, que eran los jerarcas de la iglesia y del gobierno de Israel. Y fuera de eso, a los que estaban alrededor que no eran judíos, vino a enseñarles cuál era el deseo de Dios para ellos, que era la libertad de ese mal que ellos ya conocían suficiente, de la corrupción, de la prepotencia, de la arrogancia del hombre, de las guerras, de todo eso. Y vino a enseñarles, hey, yo quiero que ustedes vivan bien y vivan en paz. Y que ustedes sean libres de toda esa maldad, de la muerte, de la muerte que produce el pecado. ¿Y de quién produce el pecado? Pues Satanás. ¿Pero qué pasó? Pues que ellos no lo recibieron, porque ellos lo que querían era a alguien que estaba siendo prometido por los profetas, que los liberara de la opresión de los romanos, del imperio romano, que era el que imperaba en ese tiempo. Y entonces no recibieron lo que era de más profundidad, que era lo que les estaba enseñando Jesús, porque como vieron a Jesús, lo vieron sufriendo persecución, violencia, desprecio, amenazas, desecharon sus enseñanzas porque finalmente también murió. Y decían, pero ¿cómo va a ser este tan poderoso y el Mesías? Y mire, murió en la cruz. No comprendieron lo que había de fondo. Entonces ellos
pretendían era un hombre de carne y hueso común, suficientemente poderoso que los liberara de esa opresión del gobierno. ¿Y saben qué pasó? Pues que siguieron siendo mucho más esclavos, como está pasando en nuestro país. Ahora somos esclavos de la violencia. Todo el mundo feliz por firmar un tratado de paz con las guerrillas, porque nos estamos matando. Se firma el tratado de paz, pero ahora nos matamos. ¿Por qué? Porque sí, porque tengo rabia, porque yo quiero una cosa y entonces al otro le pregunta, no, yo quiero diferente a este. Y todos quieren algo y todos quieren que se haga como se hace, como ellos quieren. Finalmente, no aprendimos de firmar un proceso de paz. De 50 años de violencia con las guerrillas. No aprendimos. Seguimos matándonos entre nosotros, haciéndonos daño entre nosotros. Y entonces los cristianos se alinean con eso y están desechando las enseñanzas de Dios, que es exactamente la que nos lleva y nos conduce a cambiar para dejar de ser egoístas, dejar de ser violentos, dejar de ser corruptos. Eso es lo único que va a cambiar a los hombres. Y lo crucificaron a pesar de las evidencias de que era el Mesías prometido, hasta el punto de llevarlo a la muerte y muerte en la cruz. Estos son solo algunos pocos ejemplos de muchos más que encontramos en la Biblia para nuestra edificación. Sin embargo, hoy muchos de estos líderes cristianos siguen no el buen ejemplo, sino la corriente de este mundo y arrastran a su gente a lo mismo. Y claman a gran voz en medio de la protesta para que su siervo Dios les haga el favor de quitar lo que ellos consideran que es incómodo para ellos. Porque es mejor estar bien con los hombres, complacer a los hombres, seguir la corriente de este mundo y no complacer a Dios. Y yo sé que estoy sonando sarcástico, pero no puedo evitarlo, no puedo dejar de mencionarlo, porque no están siendo ejemplo para sus discípulos de lo que es la voluntad de Dios. No están resistiendo la prueba hasta el final como nos enseña el Señor. Al contrario, están siendo partícipes de incrementar las tinieblas, la confusión, de alejar la paz del corazón de las personas. Y lo podemos ver, por ejemplo, esa paz que es la división que están creando entre nosotros mismos. Y esa división está causando odio. Y entonces cuando se está causando odio, pues estas protestas, y aún de los cristianos, no están llevando a la unidad del amor en Cristo Jesús. La palabra de Dios nos dice en Santiago capítulo 1, versículo 4. Santiago 1, 4. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Ahora, escuche. Yo escuché a un joven cristiano, hablando por radio, que iban a salir a protestar, pero que ellos no iban a protestar como los demás, sino contra la violencia, la protesta violenta. Ahora, la pregunta que yo hubiera querido hacerle a ese muchacho, ¿acaso la gente reconoce que eso no es una protesta igual a las demás solo porque mencionen el nombre de Jesús? ¿Qué es lo que están viendo? Ellos también están protestando. Lo que sea, están protestando. No hay diferencia, porque están actuando igual que el mundo. Pero también vi en un video a un joven policía uniformado que en plena manifestación comenzó a orar por todos los que estaban allí a su alrededor, por los gobernantes, por sus líderes, por sus autoridades de todo tipo en nuestro país. Y clamaba a este uniformado para que Dios les diera a todos entendimiento, sabiduría, para llegar a conclusiones que nos beneficiaran a todos, para que su amor llegara a toda persona, para que su sabiduría despejara cualquier obstáculo de negociación y pudieran encontrar en comunidad, en comunión, el camino que beneficiara a todos. Qué diferencia tan extraordinaria. Él ni convocó, él ni se puso a suplicar cosas extraordinarias, Señor, perdona, no, él está pidiendo conforme a la verdad de Dios. Señor, yo pido sabiduría para todos, yo pido amor para todos, yo pido, Señor, que no haya odio ni resentimiento entre todos. Esto es muy diferente. La prueba de vuestra fe produce paciencia, dice el versículo 3. Recuerde que estoy
Recuerden que estoy usando la escritura en Santiago capítulo 1. Ahora estoy citando el versículo 3. Perdón. La prueba de vuestra fe produce paciencia. Ahora la pregunta que me viene a la mente es, ¿cuál fe? ¿Fe en qué tenemos los cristianos? Porque yo al que no sea cristiano le entiendo que tenga fe en su poder, en sus barbaridades, en su violencia, en su ideología, en lo que sea. Pero fe en qué tenemos los cristianos. Porque yo me estoy dirigiendo básicamente al pueblo creyente. Y yo le pregunto a usted, mi hermano, ¿en qué fe tiene usted? ¿Fe en qué? ¿Cuál fe? Porque la prueba de su fe produce paciencia. Yo le pregunto, ¿cuál es su fe? Y si usted mira el contexto en el que se escribió esta carta, a quién le fue escrita y para qué fue escrita, está hablando de la fe que un cristiano tiene en su Señor, en su voluntad, en su poder y en su autoridad, en su justicia, en su amor. No es la fe en los hombres y su capacidad. No podemos exigir a quienes están bajo la ignorancia, el desconocimiento de Dios, que sean honestos. Si hay cristianos a duras penas que dicen que son cristianos, van a la iglesia, leen la escritura y todavía mienten y todavía roban, ¿le vamos a exigir al que no conoce de Dios que sea perfecto, que no se equivoque? No proteste, no alegue por cosas que no puede. Usted alíñese con la voluntad de Dios, empiece a orar por ellos, Señor, dale sabiduría. Quita el velo que los oscurece, que los hace corruptos, Señor. Doblega sus rodillas, que ellos puedan recibir tu amor y tu perdón, como yo lo he recibido. Eso es diferente. Y si tiene cercanía a ellos, predíquele, no les dé miedo. No, hermano, es que como estamos en esto y no me quieren escuchar y no quieren oír nada de Dios. ¿Usted está dudando de que Dios lo empoderó para ir a predicar? Por eso le pregunto, ¿fe en qué? ¿Fe en usted? Perdió el año. ¿Fe en los demás? Perdió el año. ¿Fe en Dios? Eso es, hermano. Eso es. Apóyese en lo que Él es. ¿Tiene dudas? Conozca al Padre y al Hijo para que entonces sepan lo que usted ha creído. Así que usted no le puede exigir entonces a los demás que están peor que usted bajo la ignorancia, el desconocimiento de Dios, que sean honestos, diligentes, sabios para reinar cuando todavía no conocen, la verdad, porque los que la saben no se han atrevido a enseñarla. Las dificultades, las pruebas, las aflicciones existen. Nadie está exento de ellas. De hecho, hoy estamos los cristianos también padeciendo los rigores de toda esta salvajada. Significa entonces que las circunstancias no siempre van a estar a favor o conforme a nuestro gusto. Pero no por eso debemos desconocer lo que creemos. Al contrario, yo creo profundamente que estas pruebas son razón para agradecer a Dios por muchas razones, y permítame solo enumerar algunas. Si entiendo bien la escritura que he traído hoy como base de esta enseñanza, el versículo 4, estoy en Santiago capítulo 1 y ahora el versículo 4. Y mire cómo dice, mas tenga la paciencia, su obra completa, para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Ahora, ¿cuál paciencia? ¿Por qué tengo que tener paciencia? Pues porque hay pruebas, porque hay retos, porque hay dificultades. Por eso usted tiene que tener paciencia. Y si usted la tiene, y si usted persevera en ella, entonces la obra va a ser completa. Y lo que tiene que entender es cuál obra. Y cuando esto se va perfeccionando, entonces dice que usted va a ser perfecto y cabal y no le va a faltar cosa alguna. O sea que el Señor nos está diciendo que dejemos que la paciencia logre el fin del cual es capaz. ¿Cuál es el fin? Que es producir perfección y plenitud. Déjeme leer el texto como dice originalmente. Dice, mas tenga la paciencia perfecto obrar para que seáis perfectos. La palabra perfecto quiere decir completos. Completos en todo, incluyendo la completa sanidad, la completa paz, el completo gozo.
O sea que mientras usted tiene paciencia, y la paciencia perfecta o en un perfecto obrar, esto está produciendo entonces una cantidad de cosas. Usted va perfeccionando en santidad, usted va perfeccionando en completo gozo, en perfecta paz y va obteniendo todas las cosas. Esto no es algo de un momentico, hermano, esto no es algo de pasajero, esto no es algo circunstancial, esto es algo de todo el tiempo. La paciencia debe adornarnos, adornar nuestra fe. Y no es por plazos tampoco, no es que todavía estoy desarrollando la paciencia, o usted la vive o usted no la vive. Y Dios quiere que aprendamos, porque hay gente que ora, Señor, dame paciencia. Pues sí, mijo, usted la va a quedar pidiendo paciencia y no va a entender que las pruebas son para que usted desarrolle su paciencia. Entonces usted le pide paciencia, es como diciéndole, Dios, quítame esta prueba. Y eso no va a pasar porque ahí están las tribulaciones siempre. Dios quiere que aprendamos a no permitir que nada, ninguna circunstancia, no nos quite de donde estamos, en esa posición de hijos, ni que dejemos de obrar como hijos con poder sobre el pecado, Satanás y la muerte. Nada debe impedir que nosotros hagamos esta obra. Que actuemos bajo nuestra nueva naturaleza de nacidos de nuevo y no como lo que éramos antes, llenos de temores, corruptos, sin sentido en la vida, egoístas, buscando los placeres que ofrece este mundo y satisfaciendo los deseos desenfrenados de la carne que vemos constantemente hoy manifiestos. El Evangelio de Mateo dice, en Mateo 5, capítulo 5, versículo 48, Mateo 5, 48 dice, sed, y por favor analice estas palabras, sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. ¡Wow! Esto es tremendo. Claro, por supuesto, usted va a ir a mirarse en el espejo y usted va a ir, pero es que yo no puedo ser perfecto porque yo soy humano. Error. Se está viendo con ojos naturales. Pero es que yo no puedo ser perfecto porque es que yo todavía tengo pecado, cometo pecados. Error, porque usted está concentrado en sus obras. Pero es que, pastor, yo no puedo ser perfecto porque sencillamente el único perfecto es el Padre. Entonces es error peor porque no le está creyendo a la Escritura que la mandó a escribir el Señor, el Espíritu Santo, para nosotros. Si Él dice, ustedes sean perfectos como lo soy yo, que soy su Padre, es porque Él dice algo que nosotros podemos alcanzar. En otras palabras, que seamos poderosos como nuestro Papá del cielo lo es. Pero pastor, usted me está diciendo que yo puedo ser poderoso, pero por supuesto, ¿sabe por qué? Porque usted se convirtió en un recipiente, en un templo de habitación del Espíritu Santo. Ahora, por supuesto que si usted se mira de la forma natural como usted era y no como lo que es ahora, hijo de Dios nacido de nuevo, usted lo que va a ver es imperfección. Entonces usted no ni siquiera entiende que usted recibió como habitante en usted, como inquilino en su cuerpo, al Espíritu Santo. Y ese se llama poder de Dios. Entonces usted es poderoso como Dios lo es, porque el poder no consiste en su capacidad, sino en la capacidad de Dios. Por eso es como Él. ¿Sí? Y ese poder está para algo. Él lo va a usar a través suyo. Entonces usted puede ser amor porque Él es amor. Dios es amor. Usted puede ser recto porque Él es recto, Él es perfecto, Él es justo, Él es santo. Y usted puede ser justo, equilibrado, buscando el bien que hemos recibido de Él para los demás, como Él lo hizo, buscando el bien para nosotros a través de su propia justicia. Y eso es sencillamente entendiendo lo que pasó en la cruz y en la resurrección. Todo esto lo logramos llevando la verdad que Jesús vino a enseñar a la humanidad y no renegando por las cosas que vivimos. El gozo que experimentamos, hermano, no lo produce este mundo, no lo produce el presidente de su gusto, el ministro de su gusto, el alcalde de su gusto, el policía de su gusto. Eso no lo produce el gozo. Porque mientras el hombre no tenga temor de Dios, mientras el hombre no haya entrado en la justicia de Dios, va a seguir obrando como un muerto.
como un controlado por el pecado, esclavo del pecado. Entonces el gozo que experimentamos no proviene de la armonía que acá en este mundo estamos viviendo, ni de los placeres que este mundo ofrece, porque evidentemente lo que estamos viendo hoy no es nada de esto, porque aun cuando usted tenga suficiente dinero para hacer lo que quiere, en este momento no lo puede hacer. Y ese dinero no lo puede, le podrá dar alguna comodidad, más ventaja que a otros, pero finalmente usted no puede hacer lo que quiere. Hay temor aún con dinero, hay incertidumbre, hay ansiedad aún teniendo dinero. O sea que el dinero no lo va a librar de todo. Todos estos acontecimientos atacan los sentidos humanos con el fin de robar al hombre lo que Dios quiere que viva desde ahora y para siempre, para la eternidad. Aún en este mundo usted puede vivir como el Señor dice, sed felices, sed dichosos en todo tiempo. Y cuando Pablo escribió esto, y cuando Santiago escribió esto, y cuando Pedro escribió, estaban pasando unas dificultades terribles, pero ellos decían, tenemos gozo en el Señor, tenemos dicha en el Señor. El escritor de Hebreos dice, en Hebreos 12, versículo 11, Hebreos 12, 11, es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza. Pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Esto es una palabra difícil de comprender. Esa palabra disciplina también es sinónimo de prueba. O sea que usted puede decir, es verdad que ninguna prueba al presente, porque la disciplina es corrección, la prueba es para corregir nuestra fe, para hacernos afianzar en nuestra fe, la fe en el Señor. Y es verdad que eso no tiene ninguna causa de gozo, sino de tristeza. A nadie le gusta ser castigado o corregido o disciplinado como usted lo quiera tomar. Pero ¿qué pasa? Que después de que pasamos por esas pruebas, ellas producen un fruto apacible de justicia. ¿A quiénes? A los que se han ejercitado. Entonces, es decir, la prueba o la disciplina o la aflicción es causa de gozo solo a los que han ejercitado en ellas, los que se han ejercitado en ellas. Y a ellos les trae fruto apacible. No es que las pruebas sean hermosas ni agradables, no está diciendo eso la Escritura, sino que a través de ellas Dios trae un resultado en nuestra alma, y usted sabe que el alma es la parte consciente del hombre, la parte inteligente donde él puede tomar decisiones, donde puede, ¿cómo se llama? Consolidar sus sentidos, sus emociones, donde puede dirigir su voluntad, esa es la parte del alma. Entonces las pruebas, Dios trae un resultado que va a producir en el alma, por medio de las pruebas, porque es por medio de ellas donde acudimos a refugiarnos en Él. Es decir, mucha gente acude a Dios cuando las cosas están saliéndosele del control de su poder. Y entonces vamos a refugiarnos en Él y buscamos de Él para experimentar con nuestra propia vivencia, superando las emociones contrarias, para llevarle a los que están bajo esos dominios la palabra que los hace libres. El ejercitado sabe cómo actuar en las pruebas, sabe contra quién es la lucha y cuáles armas usar. El ejercitado no usa su propio parecer, sino lo que ha aprendido de Dios. El ejercitado intercede para que otros puedan conocer al Padre y a su Hijo Jesucristo. Ese ejercitado enseña la verdad para que otros sean liberados del poder de las tinieblas y vivan en la justicia de Dios. El ejercitado dedica su tiempo para perseverar en la predicación del Evangelio, es decir, lo que el Señor le enseña, en la oración para destruir las estrategias de Satanás y no para que Dios quite a nadie de donde le ha permitido estar. ¿Y cómo es que usted destruye la estrategia de Satanás? Precisamente enseñándole a la gente la verdad de Dios. Y la verdad de Dios es que Él murió en la cruz para hacerlos libres del poder de Satanás. Entonces, mientras usted le enseñe a ellos la verdad de Dios, pues Satanás va perdiendo poder y la estrategia de él sencillamente no va a ser exitosa. Pero usted no ora para que Dios quite a nadie de donde le ha permitido estar, porque Dios no es su siervo.
Usted es siervo de Dios. Usted no le da instrucciones a Dios. Cuando usted hace eso, cuando usted se enfoca en lo que es y hace lo que es, entonces llega a la experiencia del sumo gozo, que es el mismo gozo que experimentó nuestro Señor Jesús cuando dio su vida por cada uno de nosotros en la cruz, aun cuando en su cuerpo padeció los rigores del pecado, de la muerte y de Satanás. Mire cómo lo describe la Escritura. El escritor de Hebreos lo escribió así, Hebreos 12:2. Hebreos 12:2. Fijamos la mirada en Jesús, el iniciador y perfeccionador de nuestra fe, quien por el gozo que le esperaba, soportó la cruz, menospreciando la vergüenza que ella significaba, y ahora está sentado a la derecha del trono de Dios. Mire esto, hermano. Concéntrese en la lectura. Fijemos la mirada en Jesús, no en los gobernantes, no en los policías, no en los protestantes, no en nadie en la tierra. Dice en Jesús. ¿Quién es Jesús? El iniciador y perfeccionador de nuestra fe. Quien por el gozo que le esperaba, y el gozo que le esperaba no era porque iba a ir a la cruz, sino que ese gozo le permitió soportar la cruz. ¿Y cómo lo soportó? Menospreciando todo lo que esa cruz significaba. Y lo que significaba era maldición total. Maldito el que cuelga en un madero. Así dice la Escritura. Jesús fue maldito. ¿Por qué fue maldito? Porque él recibió toda la carga de la justicia de Dios, porque él asumió el castigo por nuestros pecados, el castigo por nuestra enfermedad, el castigo por nuestras preocupaciones. Todo eso lo recibió él, y eso es pura maldición. Y entonces, pero él, sabiendo lo que venía después, pudo pasar por esta prueba. Y ahora está sentado a la derecha del trono de Dios. Pero ¿qué hacen la mayoría de cristianos? Y yo no estoy, vuelvo y le digo, no estoy hablando al mundo. El mundo no sabe, por eso el mundo hace como hace. Pero el cristiano debe aprender esto. El cristiano que quita los ojos de la fe para mirar a lo mundano, para tomar como referencia lo que ve en lugar de ver a Jesús, aunque sea por breve tiempo, lo que hace es disminuir la velocidad en la carrera de la fe. Piensa en un atleta. Ellos no quitan la vista de su objetivo, que es sencillamente llegar a la meta. ¿Qué es lo que hacen? Ellos miran hacia adelante, se concentran a donde tienen que llegar y marchan con todo esfuerzo para llegar allá. Corren con su máximo esfuerzo, con todo empeño para lograr el objetivo, sin detenerse o distraerse para mirar a los espectadores, quién lo está mirando, a ver si lo están aplaudiendo. O si los demás, voltear a ver a los demás, a ver dónde vienen o si vienen haciendo el mismo esfuerzo que él. Fíjense que aquí está siendo muy claro. Fíjese, concéntrese, váyase a eso con todo esfuerzo, con toda dedicación, con todo empeño. ¿Quién es? Jesús. Solo mírelo a él. Ustedes no reparen si lo aplaudieron, si lo miraron, si otros vienen haciendo lo que usted está haciendo, si lo están haciendo con la misma intención que usted, si están obedeciendo a Dios o no. Usted hágalo, hágalo. Pero no tenga de referencia nada en el mundo. El Señor Jesús murió por nosotros porque fue movido por el gozo de realizar la salvación del hombre perdido. Porque sabía que el poder del Padre lo levantaría en victoria solo haciendo lo que sabía era la voluntad de Él. Él no se puso a cuestionar al Padre. Padre, ¿y tú entonces me vas a hacer pasar por todo esto? ¿Tú quieres de verdad que yo entonces sea maldito en la cruz? Eso déjeselo a los gomelos. Jesús se concentró en el Padre y pasó la prueba. Y ahora está sentado a la diestra del Padre. Y tiene toda la autoridad y todo el dominio y todo el poder. Y es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y Él dice, míreme a mí. Mantenga la mirada en mí. Entonces las pruebas, cuando las enfrentamos con la actitud correcta de hijos que tenemos autoridad
para vencer al enemigo de las almas con los elementos que he dicho en todo este tiempo, es decir, la oración justa, la oración que hizo Jesús por nosotros, así como esa. Padre, perdona sus pecados, no saben lo que hacen. Padre, que ellos encuentren la verdad y que ellos sean uno como tú y yo somos uno. Padre, que ellos puedan ser luz, que ellos puedan ser sal de la tierra, que ellos puedan ser libres por la verdad. Esa es la oración. Por la predicación y la enseñanza de la verdad de Dios. Cuando alguien, como un hijo de Dios, se concentra en esto, entonces esa actitud tiene el propósito de que cada vez más va a producir gozo en nosotros. Piensen esto, porque tal vez esto es un poco confuso, pero quiero darle ejemplos. Piense, si usted se concentra en la misión del Hijo, que ahora usted es hijo de Dios, porque dice que ha creído en Dios y que ha creído en Jesucristo en su obra redentora. Si usted se concentra en su caminar en santidad cada vez más, entonces va a reflejarse esa santidad. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque no tiene tiempo de usar sus pensamientos en las cosas del mundo. Y cuando usted no tiene tiempo de pensar en la revuelta, en la protesta, en la maldición, en esto y en lo otro, ¿qué es lo que usted hace si se concentra en lo que es? En enseñar, en predicar, en orar, en decirle a la gente, usted, mire hermano, ¿sabe una cosa? Es que usted entienda que usted fue liberado de ese poder. Ya usted no está, Dios no quiere que usted sea más miserable, que usted ya no padezca esas angustias y esas enfermedades. Enséñele eso. Y entonces si usted se concentra en eso y cuando se da cuenta, las cargas, las aflicciones, la enfermedad, consecuencia de esas cargas mentales, de todo lo que producen todas estas noticias y todas estas acciones, toda esa ansiedad y todas las dificultades pasan desapercibidas por su lado, porque dice que la obra perfecta también trae todo lo que usted necesita. Y Dios no lo va a soltar. Y entonces eso es lo que produce el gozo. Y por eso usted puede ser gozoso en medio de la prueba. Usted comienza a ver otro panorama a pesar del panorama que lo rodea. Comienza a detallar más la necesidad de otros, que otros tienen de saber lo que usted está experimentando, y es su oportunidad para enseñarles cómo es que lo ha logrado en Cristo Jesús. Y si esto se hace como estilo de vida, entonces usted puede comprender las palabras de Pablo a la iglesia en Tesalónica. Primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 5, versículos 14 al 18. Primera carta, Tesalonicenses 5, 14 al 18. Pablo lo expresa así. Hermanos, también les rogamos que amonesten a los holgazanes, estimulen a los desanimados, ayuden a los débiles y sean pacientes con todos. Asegúrense de que nadie pague mal por mal. Más bien, esfuércense siempre por hacer el bien, no solo entre ustedes, sino a todos. Estén siempre alegres, oren sin cesar, den gracias a Dios en toda situación, porque esta es la voluntad para ustedes en Cristo Jesús. Para usted llegar a entender perfectamente de esto, ya debe estar asumiendo su rol como hijo de Dios, que le ha sido dado poder y autoridad para ir y liberar almas de todo eso que estamos viendo hoy. Note que la exhortación es a no dejarnos llevar por las emociones negativas que pueden activar las circunstancias. Es a tener paciencia, enseñando a los demás la libertad que ahora tenemos en Cristo Jesús, de no ser esclavos del pecado, de agradecer al Señor porque en medio de las pruebas sabemos, tenemos la convicción de que gozamos de su protección, de su provisión, pero además de una esperanza en la vida eterna donde todos los padecimientos del tiempo presente no serán siquiera un recuerdo. Por último, quiero recordarles las palabras de nuestro Señor a sus discípulos antes de ser llevado a la cruz. Son palabras que ahora, en este momento, se hacen realidad para el que asume la posición de hijo y vive como hijo de Dios. Vamos a Juan. Vaya conmigo por favor a Juan capítulo 16. Juan 16, 23 y 24. En aquel día ya no me preguntarán nada. Ciertamente les aseguro que mi Padre les dará todo lo que le pidan en mi nombre. Hasta ahora no han pedido nada en mi nombre.
pidan y recibirán para que su alegría sea completada. Estas palabras señalan la provisión del Espíritu Santo a los que creen y los que obtendrán por Él. Y lo que van a obtener por Él. Es decir, Jesús les está avisando antes de su muerte lo que va a pasar, pero les está diciendo que va a venir esa provisión, va a venir todo lo que ellos necesitan para que sepan todo lo que el Padre les quiere decir, y ese es el Espíritu Santo. Pero deben pedir, y deben pedir en el nombre de Él, porque es que Él es la autoridad delegada de Dios sobre todo el mundo. Todo lo que pidan al Padre por el Hijo les será concedido. Todo lo que pidan en el nombre de Cristo Jesús será concedido. Ahora, ¿qué es todo lo que debemos pedir? Conforme a su voluntad. Usted no va a empezar a pedirle cosas para que usted se pierda en el mundo. Como hizo el hijo pródigo con su papá, dame la herencia y fue y la derrochó. Nuestro Padre ya nos concedió todo, pero algunos no lo están disfrutando porque no han podido dejar de perseguir los objetivos que el mundo les plantea. Están concentrados en el mundo, no en Cristo Jesús. Y yo no quiero ser malinterpretado, no estoy hablando de vivir como un miserable tampoco, sino de usar lo que Dios nos da para los propósitos verdaderos. Claro que podemos disfrutar del fruto de nuestro trabajo, pero el objetivo no es quedarnos amando esos frutos al punto de que ellos sean siempre nuestro objetivo. Note que Jesús dice, hasta ahora no han pedido nada en mi nombre, porque todavía Jesús no había pasado por el proceso de muerte y de resurrección, donde adquirió toda potestad. Los animo a que no se enreden en discusiones y contiendas a las cuales ustedes ya no pertenecen y que no tienen ninguna edificación, que no nos van a conducir a ninguna parte. Como dijo el Señor, al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Usted es hijo de Dios, dedíquese a los negocios de su Padre, haga sus grupos, ayude a otros a orar, enséñeles la verdad, dele tiempo a que las personas conozcan lo que el Padre realizó a través de su unigénito Hijo Jesucristo, para que de verdad usted pueda ver el gozo, pueda experimentar la dicha, se pueda ver a usted mismo útil en las manos de Dios. Mi hermano, con mucho respeto y cariño les he traído esta enseñanza y solo concéntrese en lo que es verdadero, lo que es justo, lo que es de Dios. Hay muchos retos para la iglesia para ser una verdadera iglesia de Jesucristo en la tierra. O sea, nosotros somos la alternativa de Dios para los hombres ahora. Es la oportunidad de la iglesia. Es la oportunidad de enseñar lo que es, no de conducir a la gente a condenación y a estar clamándole a Dios todo el tiempo. Y ya, no, dígales, enséñenle la verdad. Yo estoy dichoso porque en la congregación nuestra, cosas que veníamos anunciando se están materializando ahora. Ya hay personas que Dios las ha separado para que le enseñen a sus familiares y amigos. Y lo están haciendo. Y me lo han dicho, pastor, esto es extraordinario. Y yo les digo, sí, porque eso es lo que Él quiere y cuando lo hacemos podemos experimentar el gozo. Y entonces nada nos va a faltar, como dice el Señor. Pero si usted se concentra en que hay que cambiar el gobierno y en que hay que hacer esto, y no defiendo al presidente, ni mucho menos, ni su partido político, yo lo que defiendo es la verdad de Dios y vuelvo y se lo digo. Usted deje de pedir y de reclamar cosas terrenales. Usted pídale a Dios que se haga lo sobrenatural. Concéntrese en eso. Amén. Espero que no esté ofendido por lo que le estoy diciendo, pero bueno, es una verdad de Dios. Yo sé que está la verdad de Dios y la verdad de Dios penetra hasta lo más profundo y duele. Así que mi hermano, lo invito a que si quiere recibir las prédicas escritas, si quiere que alguna cosa más, si tiene dudas sobre esta enseñanza, escríbanos a esta dirección y con el mayor de los gustos le vamos a contestar. Estos datos que usted nos comparte son estrictamente privados, no se comparten con nadie. Y si desea de pronto ayudarnos a este ministerio, que sigamos adelante predicando la verdad de Dios, aquí le dejo estos datos y con toda humildad se los enseño. Mientras tanto, por favor, no se despegue hasta que oremos. Eleve sus peticiones a Dios mientras oramos. Él conoce lo que hay en nuestros corazones. Padre bueno, gracias por tu palabra, por tu verdad que nos hace libres, por enseñarnos, Señor, a concentrarnos en lo que es verdadero, en lo que es bueno, en lo que es justo, en lo que es digno de alabanza. Gracias por todas las cosas que están pasando, porque creo, Señor, que la oportunidad que estás dando a los hombres de buscar solución no en ellos mismos, sino en ti.
Y la iglesia, nosotros, los hijos de Dios, estamos para llevarlos a esa verdad. Ayúdanos. Danos la sabiduría para hacerlo, danos la fuerza, danos el poder. Tú dijiste, Señor, que no nos habías dado un espíritu de temor ni de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio, Señor. Y que ese espíritu se manifieste ahora mismo en el nombre de Cristo Jesús, en todos sus hijos. Amén. Que el Señor siga siendo nuestra guía, nuestro camino. En Cristo Jesús, Dios los guarde como lo ha hecho hasta ahora. Amén.